porque al principio habíamos dicho que Dios está contigo siempre, ¿verdad? Dice, siempre estaré contigo. Y después habíamos dicho el hecho de que Dios esté contigo no quiere decir que seas pasivo, sino que tienes una parte activa, nos esforzamos en la gracia. Y la tercera parte es cómo es que Dios está con nosotros hasta el fin. Yo estaré con ustedes hasta el fin, es a través de su Espíritu Santo y de su palabra que nos ha dejado. Entonces vamos a comenzar con un pasaje en el cual el contexto es que Jesús había muerto. Jesús muere en la cruz y sus discípulos están tristes y ya hay rumores de que ha resucitado, pero estos dos discípulos, que no eran de los 11, eran otros dos discípulos, no habían confirmado eso. Ellos están caminando a Emaús, a una aldea que queda más o menos 1 hora y media caminando. Están caminando, hablando entre ellos sobre lo que ha pasado, están tristes, y un hombre se les hace al lado, empieza a caminar con ellos y les pregunta de qué están hablando y por qué están tristes. Y entonces ellos le dicen, ¿cómo? ¿Eres el único extranjero que no sabes lo que está pasando? De Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra y en obra, de cómo lo mataron, lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Le contestó la pregunta, ¿de qué están hablando y por qué están tristes? Porque toda la esperanza la tenían puesta en Jesús y ahora Él había muerto. Y este hombre lo que hace es pegarles un regañito, los redargulló. En misericordia el Señor nos regaña a veces, ¿verdad? Y les dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que dicen los profetas. Entonces ahí vamos a retomar la primera lectura que está en Lucas 24, empezando en el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que no sabían estos dos discípulos en ese preciso momento es que el hombre que se les había hecho al lado y les había dado un regaño y ahora está mostrando las escrituras era Jesús mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se les reveló como Jesús desde el principio? Dice que sus ojos fueron velados para que ellos no lo reconocieran. Vamos a ver por qué. Y también vamos a ver la transformación que ocurre en estos dos hombres al estar en esta interacción con el Señor Jesús. Entonces ahora dice que empezó a abrirles las escrituras, a mostrarles las escrituras. Esto fue un curso bíblico intensivo y personalizado, enseñado por el Señor Jesús mismo. 1 hora y media de camino, que caminaban y el Señor les decía, ¿te acuerdas lo que dijo Moisés? ¿Te acuerdas lo que dijo Isaías? Todo esto tenía que pasar, todo esto era parte del plan. Y entonces llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así es que es un pasaje hermosísimo. ¿Y por qué el Señor no les revela que es Él desde el principio? Yo pienso que está dándoles una lección muy importante, porque el Señor les había dicho ya a sus discípulos, yo me voy a ir, vuelvo al Padre, ya con estos ojos físicos no me van a ver más. Necesito que ustedes entiendan, no, necesito que ustedes recuerden que yo les he dejado mi palabra. Y de lo que estos hombres estaban cabizbajos y estaban tristes porque habían estado escuchando sus propias voces, ¿verdad? Eso nos pasa a nosotros cuando estamos simplemente escuchando nuestra propia voz de lo que nos está pasando, de que está pasando por este problema, que qué voy a hacer, que cómo soluciono esto.
son esos sentimientos de tristeza. Y el Señor Jesús le dice: un momentito, por 1 hora y media, ustedes me van a escuchar a mí, ¿verdad? Y fue la voz del Señor, y fue volver a llevarlos a las Escrituras, y fue abrirles el entendimiento. Y en eso hubo una transformación hermosa, que dice que de pasar de ser tardos de corazón, ellos dicen: mi corazón ardía. No ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras. Así es que el Señor nos quiere recordar también a nosotros que no podemos caminar por vista. Lo que estos ojos están viendo en este mundo espiritual, lo que nos pasa aquí, el Señor se nos hace al lado y camina con nosotros, ¿verdad? Y nos recuerda: acuérdate que todo está escrito, te he dejado mi palabra y te he dejado mi Espíritu Santo. Acuérdate que esto era parte del plan. El que muriera Jesús para ellos fue algo súper triste, pero era parte del plan. Y así es todo, y todo lo que nos pasa en esta vida, ya habíamos visto la vez pasada y siempre lo decimos aquí: todo es con un propósito, todo está escrito. Pero ¿se dan cuenta la transformación que hubo en ellos? De lo que andaban cabizbajos, después de esa interacción con Jesús, ardía nuestro corazón, al punto que le dice: quédate con nosotros. No sabían que era Jesús todavía, pero lo que este hombre había hecho y cómo les había mostrado las Escrituras: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y se queda, y lo invitan a una ocasión que se comparte con personas que uno ama, ¿verdad? Ustedes lo invitan a comer a cualquiera a su casa, ¿cierto? Normalmente cuando quieres pasar tiempo de comunión con alguien y charlar y tener esa coinonía, los invitas a comer, y lo invitan a Jesús a comer. Me imagino que terminada la cena, no sé en qué momento, pero toma el pan, lo bendice, da gracias, lo parte, y ahí se les abren sus ojos. Yo me imagino que sus discípulos también recordaron las palabras de Jesús que decía: haz esto en memoria mía. Así es que espectacular estudio bíblico tuvieron estos hombres. Lo más lindo es que nosotros tenemos también ese don, porque el Señor nos ha dicho: les dejo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad y les va a enseñar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir, decirle: Señor, quédate con nosotros, quédate, muéstranos, enséñanos. Como mi esposo siempre daba el ejemplo muy lindo de alguien que llega a una casa y toma el álbum de la familia y se pone a ver las fotos. Y si tú estás solo en la sala viendo las fotos de una familia que no conoces, o no conoces muy bien, ¿verdad? Que como que se aburre uno, ¿cierto? Pero si es el abuelo de la familia o el papá o la mamá que se sientan a tu lado y te mira: es que aquí estábamos celebrando tal y tal cosa, y este es el tío no sé qué, y esta es su historia, si supieran lo que estábamos celebrando ese día y por qué tomamos la foto. Ok, ¿verdad? Ahora lo miras de una manera diferente. Voy al Padre, ya no me van a ver más con estos ojos, ¿verdad? Ya no me van a ver haciendo milagros, ya no me van a ver, no voy a estar ahí para sacarlos del agua cuando se esté hundiendo, porque me estoy yendo al Padre, pero necesito que se acuerden que les he dejado mi palabra y mi Espíritu. Y ahora Pablo nos va a decir lo mismo, porque Pablo dedicó toda su vida, una vez que el Señor se reveló a él y lo salvó, dedicó toda su vida a predicar el Evangelio. Iba de una ciudad a otra, predicando, enseñando. Escribió muchísimas de las cartas que nos dejó en la Biblia el Señor. Y ahora está llegando a su fin, ya él sabe y siente en el Espíritu que va a morir pronto. Y dice: no me importa todas las tribulaciones, las penas, todo lo que he pasado, no me importa, con tal de correr con gozo la carrera que el Señor me ha encomendado. Y al final dice unas palabras muy lindas: los encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder. Vamos a leerlo porque es muy lindo. Hechos 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En este momento le está hablando a los ancianos que había reunido de la iglesia en aquel momento. Porque sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. ¿Qué palabras tan importantes? Está diciendo, me voy, pero ustedes van a estar bien. ¿Por qué? Porque los encomiendo a Dios, porque es Dios quien los cuida. Y los encomiendo a su palabra. Y me conmueve mucho lo que mi hijita compartió, porque ella no sabía de qué yo iba a predicar, pero ¿no es hermoso lo que está diciendo, lo que dijo en el salmo que no era salmo, en el 2 de Timoteo? Esto que yo les he enseñado, he ido enseñando esto por todos lados, ustedes asegúrense de enseñarlo a otros. Volvemos ahí despuesito. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en esa palabra que dice poder, porque Pablo está diciendo, la palabra tiene poder. Ese poder, si la buscas en el griego, es la misma palabra que se usa en Hechos 1:8, y les daré poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en el fin de la tierra. Poder es dunamis en griego, y dunamis es la misma raíz de donde viene la palabra dinamita. ¿Qué les parece? Dinamismo, dinamita. La palabra tiene poder, tiene un poder especial, es un poder habilitador, es un poder que transforma. Y vamos a meditar ahí un poquito en eso, porque es el tema de hoy, es lo más, si algo se les queda de lo que hemos hablado el día de hoy, es que el Señor nos haga entender que su palabra tiene poder. Abres la Biblia, ves letritas negras que se imprimieron hace no sé cuántos años, eso no se queda ahí, no es palabra muerta. Él dice, mi palabra tiene poder. Vamos a Proverbios 4:20. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas. ¿Guárdalas qué? Las palabras de sabiduría, las palabras que te ha dado Dios, guárdalas. ¿Dónde? En tu corazón. Guárdalas, que se queden, que permanezcan, que no se endurezca tu corazón, que no sea tardo para creer, porque son vida a los que las hallan. Y me encanta esto, ¿eso qué? Medicina a todo tu cuerpo. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios por la medicina? Amén. Amén, ese amén estuvo bien fuerte. Gracias a Dios por la medicina. Yo he dicho esto muchas veces. Y es un dolor de cabeza terrible. Te tomas esa medicina. Ay, Señor. Ay, yo me acuerdo cuando estaba teniendo a mis hijas y la epidural me dejó de funcionar cuando iba en 7. Qué dolor tan terrible. Pero me pusieron medicina. Hasta me dormí en una siesta. Gracias a Dios por la medicina. La medicina mata bacterias. La medicina reduce el dolor o lo quita. La medicina quita la inflamación. La medicina es maravillosa. Y el Señor te está diciendo, su palabra es medicina. ¿Lo crees? Amén. Amén. ¿Cuántos se van a...? Yo sé que estamos tomando medicina. ¿Cuántos quieren incrementar la dosis de medicina esta semana? Amén. Incrementar la dosis de medicina. ¿Cuántos su esposo le dice esta semana, mi hija, la medicina? Sí, aquí, mi amor, vea. ¿Me tomé la medicina? Sígase tomando la medicina que le mande el doctor, pero además de eso, incremente su... No quiero ser responsable por cualquier...
Su palabra es medicina. Yo lo experimenté esta semana porque el Señor en su soberanía hizo que yo estuviera aquí parada. Esto no fue planeado, no es que estamos planeando hacer un servicio especial. El hermano Jorge no está, entonces para que el pastor no predique y toque y haga todo. Entonces me pidió y yo le dije, Señor, gracias, porque esta semana iba a ser muy difícil para mí, para todos ha sido difícil, porque tu mente quiere volver allá a los recuerdos y tal día, a tal hora, y esto era lo que estaba pasando, y pasaba una ambulancia, y porque yo estaba enfocada en su palabra esta semana. Y cuando me metí a estudiar y a preparar este mensaje, les prometo que sentía gozo, que sentía paz, que es medicina. Me distraía y volvía. Es normal, o sea, es parte del proceso llorar, pero lo sentí, la fortaleza tan grande que me daba el Señor al estar en su presencia, en la palabra. Entonces, otro versículo muy lindo sobre la palabra, y nos podríamos quedar aquí mucho tiempo hablando sobre lo que dice la palabra de la palabra, pero es el Salmo 1, que lo hemos cortado un poquito para que fluya. Entonces dice, bienaventurado el que en la ley de Jehová está su delicia, el que se mete en la palabra y se queda porque le encanta, porque qué rico, porque qué belleza, porque qué delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, meditando en su palabra. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Nosotros no somos como el tamo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. La gran diferencia entre nosotros y alguien que sabe palabra, porque el Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, lo hacen muy bien, escudriñan las escrituras, pero no se dan cuenta que las escrituras hablan de mí. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. El diablo sabe la escritura. Entonces no se trata de que místicamente vas a coger un versículo bíblico y lo vas a repetir toda la semana, porque me han dicho que la palabra tiene poder. Entonces, ¿me entienden? Como quien abre la Biblia en el Salmo 91 y la pone en un atril. Yo vi eso mucho creciendo. Ponen la Biblia abierta en el Salmo 91 para que proteja mi casa, y pasas por ahí y le haces así. El polvero, esas hojas se desquebrajan porque han estado décadas ahí, nadie ha tocado esa Biblia. Entonces, eso no es lo que queremos decir porque la palabra tiene poder, sino que nosotros, como ya tenemos la palabra, el Logos dentro de nosotros, el Espíritu Santo viene y nos recuerda y nos anima y nos muestra, y eso da fruto, y lo hemos experimentado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren más? Más fruto de paz, fruto de gozo, fruto de amor, de benignidad, de paciencia. Amén. Y entonces, algunos de ustedes dirán, pero yo siempre he querido orar más, siempre he querido pasar más tiempo en la palabra, pero le voy a ser honesto, dirá alguien, yo oro por 5 o 10 minutos, ya acabé, ya oré por mis necesidades, por todas, oré por mis seres queridos, ¿qué más voy a hacer? ¿Repetir lo mismo? No sé si alguien se identifica. ¿Cómo hacemos para permanecer más tiempo en la palabra? Yo les voy a compartir lo que para mí fue hermoso hace años cuando lo aprendí. Un ejemplo práctico, ustedes tendrán su propia manera de orar, perfecto. Pero si no han hecho esto nunca, les animo a que esta semana lo hagan. Los reto a que esta semana lo hagan. Y van a ver que de orar 5 a 10 minutos, podrían pasar horas y horas y horas orando. Toman un versículo, un pasaje, cualquier pasaje, puede ser lo que el pastor esté explicando en la semana. Oran
Y esto no es momento de estudio bíblico en este momento. Hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay momentos en que te sientas con la Biblia y abres la página y resaltas y buscas esa palabra en el griego y le preguntas a los que tienen reputación de saber porque han estudiado y porque el Señor les ha dado el don. Eso es un estudio bíblico precioso, hermoso, hay que hacerlo, se van a gozar haciéndolo. Pero esto es orar con la palabra. Entonces en este momento muchas veces uno se llega a un versículo que no entiende y ya se desanima. No, vas a leer y vas a orar con los versículos que entiendas, y con los que no entiendes te los saltas. Dios se agrada de todas maneras, otro día te mostrará y otro día te revelará. ¿Qué estamos hablando hoy? De que la palabra tiene ¿qué? Poder. ¿Cómo hago entonces para guardar la palabra en mi corazón? Para que permanezca, para que no se vaya, porque el tamo es esa pelusa que tiene el trigo. ¿Han visto? Para allá, para acá. Nosotros no somos como el tamo, pero a veces nuestra mente actúa como el tamo. ¿Verdad que nuestra mente, uno se pone a orar y de repente está pensando en la conversación que va a tener con la compañera de trabajo que ni te ha ofendido la compañera de trabajo, pero tú estás teniendo ya una conversación con ella mientras oras? Entonces, mira lo que dice Juan 15, empezando en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí, bueno, y ahí sigue. Entonces, Padre Santo, gracias Señor que me recuerdas, Padre Santo, que el estar en ti es lo que me da paz, lo que me da gozo. Reconozco, Señor, que en mi mente y en mis tiempos de oración, Padre Santo, mi mente se va por aquí, por allá, pero Señor, yo confío en tu palabra, Señor, y yo te estoy pidiendo el día de hoy que me ayudes a que tu palabra permanezca, Señor. Te pido que mi mente permanezca en tu palabra, Señor. Tú me has prometido que veré el fruto, Señor, y yo quiero el fruto del Espíritu Santo, Señor. Yo quiero sentir gozo, yo quiero sentir paz, Señor, aún en medio de la tormenta. Padre Santo, y en esto tú has dicho y tú has prometido que glorificaremos al Padre, Señor, y yo quiero dejar de pensar en mí, en mis problemas, en mis situaciones, Señor, y glorificarme en una vida enfocarme en una vida que te glorifique, Señor, en una vida que te glorifique, Señor. Y yo sé que tú te encargarás de todas mis cosas, Señor. Yo sé que buscando el reino de Dios y tu justicia, Señor, tú te encargarás de mí, tú me lo prometes, Señor. Le aseguro que se va a gozar en sus tiempos de oración. Amén. Le aseguro que va a empezar a orar por cosas que nunca antes había orado. Llegas a un pasaje que uno te lleva a pedir que tu nombre sea santificado, el otro te lleva a recordar que el Señor es tu pastor, que nada te va a faltar. Los retos, si no lo han hecho, a que hagan eso y van a ver que la palabra de Dios es medicina, van a ver fruto. ¿Quién no quiere tomarse la medicina y sentirse mejor, verdad? Amén. Entonces, esa era una parte práctica, porque si estamos hablando de que la palabra tiene poder y que queremos que la palabra permanezca en nosotros, a veces no sabemos cómo, pero el Señor siempre nos lleva y siempre nos lleva a toda verdad. Entonces, pues volviendo a lo que Joanita nos compartía en la palabra que trajo, si esa palabra tiene poder, si es tan preciosa, si es tan valiosa, el Señor nos manda que no nos quedemos con esa palabra, sino que, como decía Joana en estos versículos, le está encargando Pablo a Timoteo: asegúrate de que esto que han escuchado de mí, lo que yo he estado enseñando, lo que yo he estado compartiendo, asegúrate de que se los compartas a otros también. Y me acuerdo ahorita que fui a una de las prédicas de Oscar, porque, no sé, se me vino a la mente. Jimena hizo hace tiempo unos, ¿cómo se llama?, para los libros,
y ahí había una cita que él escribió, que él dijo en una de sus obras, en una de sus prédicas. Entonces, él estaba hablando el tema era predica a tiempo y a destiempo, predica a tiempo y a destiempo. Y estaba diciendo en esa prédica, yo cuando era joven pensé que iba a cambiar el mundo, que Dios me estaba llamando a predicar para cambiar el mundo entero, pero después se dio cuenta que el mundo tiene muchos problemas. El mundo es muy complejo, nos pasa a muchos cuando estamos jóvenes. Y después él dice, yo me di cuenta de que mi propósito en esta vida no era cambiar el mundo, sino no dejar que el mundo me cambiara a mí. Porque, como Pablo decimos, queremos correr la carrera, queremos llegar a la meta. ¿Qué es llegar a la meta? Guardar la fe. No dejes que este mundo te quite la fe. Guarda su palabra en su corazón. Y después decía unas palabras que quiero leerla literalmente. Dice, Dios me manda a predicar el evangelio, no para cambiar el mundo, sino para cambiarme a mí. Porque a manera que yo caminaba al lado del maestro, yo iba a ver su gloria, iba a ver su mano, iba a ser un Jeremías. Así es que estos hombres hermosos que hemos tenido, ¿verdad? Jesús precioso nos dice, les dejo mi palabra, ya no me van a ver más con estos ojos físicos. Pablo nos decía, ya no me van a ver más con estos ojos físicos, pero les dejo mi palabra. Tienen ustedes el Espíritu Santo. Y el pastor Oscar nos recordaba también en esa y en muchas de sus prédicas esa palabra de Dios, esa pasión con la que predicaba mi esposo, la palabra de Dios. Es un ejemplo hermoso que nos ha dejado. Sé obediente. No tiene que ser desde un púlpito. Aprende la palabra, medita en ella y cuando tengas oportunidad de compartir con tus hijitos, con tus vecinos, porque en el compartir Dios va a hacer una obra en ti mismo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren caminar al lado de Jesús? Amén. Y pedirle que nos abra las escrituras, ¿verdad? Y que arda nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar.